comenzamos entonces con esto. ¿Cómo están? ¿Dónde están? A ver quién está. Antonio Arce, César Alberto, Denis Bautista. ¿Dónde está Diego, Denis? Perdón, no, Denis, no, tú no. ¿Qué tienes que ver con Francisco, Luis Ortiz, Mar Jimeno, el Jefazo, Sebastián, Polar Hart, Oropesa al cuadrado? Ese está bastante bueno, ¿eh? Y Tony Astor. Va, perfecto. Falta por ahí Paco Martínez. Ah, Yair Navas, sí, ya también ya se conectó. Yair, ¿cómo estás? Dale, pues, bueno, estaba lo de programación funcional, que llegamos entonces a la línea 666 y no sé por qué se desapareció lo otro que teníamos. Ah, aquí está. Bueno, entonces ya habíamos empezado a ver esta parte de lo que eran las funciones, el cuerpo de la función, porque teníamos entonces que poner la función main, o qué sentido tenía de poner esto de la función main. Ya vimos algunas de estas funciones lambda. Ah, Monche, aquí estás. ¿Qué onda, Monche? ¿Cómo estás? No sé si los escucho porque no oigo nada de cuando de cuando se conectan. Diego Bautista ya también ya se conectó. Y déjenme quitar entonces aquí el audio. Es que no sé, ¿alguno de ustedes se podría conectar por favor a Twitch para ver si me escucho doble o algo así? Porque he tenido ese problema entonces de que se escucha doble el audio. No sé por qué. Ahorita estoy cerrando aquí el audio de ¿qué onda con esto? Del de la línea de la computadora, pero no sé si se sigue escuchando doble. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Monche. Y no sé si realmente se está escuchando. César Alberto también ya se conectó. Entonces, esa onda siempre me genera dificultades. Bueno, ya no interesa, no importa. Eh, bueno, vamos a ver entonces esta parte de las funciones lambda. Ya tenemos esto de las funciones lambda. Habíamos visto, perdón, de la programación funcional, cómo se invocaban y cómo funcionaban estas cosas de las funciones anónimas, ¿no? Valga la superredundancia, en la que dentro de una función se colocaba una función lambda y de esta manera podíamos crear entonces variables que fueran funciones con con algún comportamiento en específico, ¿no? Si recuerdan entonces esta parte, que se lo colocaba entonces como mi función, después esta parte de de las lambda, y generábamos esto. Entonces, ya después nos quedamos en esta parte de la recursividad, ¿no? Que tanto nos estaba diciendo Paco Martínez, en este caso. A ver, ahí está. Entonces, Alondra Cerón también ya se conectó. Entonces, ya tenemos aquí a ellos todos. Sale después. Entonces, tenemos aquí esta parte de la recursividad, ¿no? Si recuerdan, entonces, lo que generaba esta de la recursividad, le vino valiendo gorro. Y yo, ¿qué le vino valiendo gorro? Por ejemplo, entonces teníamos esto de cuenta, es que lo estaba corriendo, lo estaba ejecutando acá, ¿verdad? Teníamos esto de cuenta, por ejemplo, si poníamos cuenta 5, nos iba realizando entonces ese proceso de poner 4, 3, 2, 1 y ya luego el fin de los tiempos, ¿no? Y ya luego entonces regresaba, perdón, y colocaba entonces fin cero, fin uno, fin 2, fin 3 y fin 4, ¿no? Porque íbamos entonces retomando cada una de estas de que les digo que va colocando una como especie de banderita cuando se manda a llamar la función, ¿no? Cuando tenemos entonces ahí un llamado a la función. Mar Jimeno dice que se escucha bien en el Twitch. Gracias. Voy a poner entonces ahí un, un emoticón, porque dice ponen Family Man a Guile. Bueno,
Sale pues, entonces ahí está, ¿no? Es como funciona entonces la recursividad. Va. Entonces, esto es la recursividad, como pueden, o como han visto, como saben, o quizá no lo saben, pero el chiste es de que es cuando una función se llama a sí misma. Típicamente una función recursiva posee una condición de terminación y una o varias llamadas recursivas a sí misma, ¿no? Entonces, la condición de terminación generalmente se utiliza entonces con estos condicionales, el if else, y de ahí entonces ustedes suelen llamar o terminar a la función, ya sea recursivamente o ya darle fin, ¿no? Vamos a ver. Otra de las formas entonces que se tiene para, hacemos la subisión de esto. Otra de las formas entonces que tenemos para colocar esto de la recursividad exponente, colocamos entonces, por ejemplo, vamos a definir esto, ¿no? Si n es igual a cero, dos puntos, regresamos un uno. En caso contrario, regresamos x por dn menos uno. Ahí está. ¿Sale? Entonces, queda aquí como el exponente de x elevado a la n, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces, en el caso de que n sea igual a cero, esta parte de aquí, nosotros vamos a regresar un uno. En caso contrario, vamos a regresar este mismo valor, pero multiplicado entonces por el llamamiento o la llamada al exponente de nuevo, pero realizando una pequeña modificación. Este valor que nosotros estamos enviando aquí, le estamos restando un uno. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces en esta parte? Por ejemplo, si llamamos exponente de 5 al cubo, por ejemplo, la primera llamada entonces va a decir, bueno, n cuánto vale, n vale igual a 3, ¿no? En otro caso, lo que va a hacer es se va a mandar a llamar a sí mismo, le vamos a poner entonces aquí exponente, y va a ser 5 elevado a la 3 menos uno, va a ser elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, así es como se empieza a llamar. Y entonces ya lo pueden ustedes revisar una y otra. Esta onda. Ahí está. Va. Bueno, entonces, como les decía, se sigue llamando entonces el exponente, que va a quedar entonces ahora como 3 menos uno, ¿no? O sea, la siguiente llamada se va a tratar entonces de 5. Empezamos entonces con esta llamada. La siguiente entonces va a ser exponente de 5 a la 3 menos uno. Entonces esto va a dar 2, ¿no? N igual a 2. En la siguiente entonces ahora se va a hacer 5 de 3 menos uno menos uno.
va a ser entonces 2 y 1. Entonces, se sigue ejecutando, ¿no? Y la siguiente sería una llamada a exponente de 5, 3 menos uno menos uno menos uno. Entonces quedamos como cero, ¿no? Aquí en este caso sí ya va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En este caso va a detectar entonces que n va a ser igual a cero y les va a regresar ¿qué cosa? Un uno, ¿no? Sí, sí lo ven todos, por favor, porque sí, luego esta onda de la recursividad es bien extraña, se torna bien rara, todo bien extremadamente confuso, y entonces les puede llegar a dar esos pequeños inconvenientes y problemas, ¿no? Entonces, tenemos esta va a ser la llamada principal y después entonces se empieza a llamar a sí misma este número de veces, ¿no? Hasta llegar entonces a este punto donde n es igual a cero y les va a regresar entonces un valor de uno. Y llegamos hasta aquí, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar entonces cuando llega este valor de uno, que le regrese este valor de uno? Ah, pues entonces empieza a hacer las multiplicaciones consecutivas una y otra vez. Vamos a ver, déjenme ver. Entonces, ay Dios santo, entonces les está regresando ese uno y luego ¿qué dice? Entonces, recuerden, en la parte esta donde se empieza a llamar es donde empieza a dejar toda esa bola de banderas que siempre les estoy diciendo, ¿no? Entonces aquí les regresa un uno y ahora va a multiplicar por 5. Entonces va a quedar como 5 por uno. Luego les va a regresar y va a multiplicar 5 por lo que ya habían regresado, 5 por uno. Y luego multiplican 5 por lo que ya habían regresado. Esto va a quedar así, ¿va? Le regresa un uno, luego va a multiplicar. Aquí les está regresando un uno, luego les va a multiplicar por el 5. Ajá. Y luego entonces les va a regresar, ¿qué cosa? Ese 5 por uno, pero se tiene que multiplicar. Este 5 por uno se quedaría aquí. Se multiplicaría entonces por ese 5. Y luego ya les estaría regresando ese 5 por 5 por uno y los multiplica entonces de nuevo por 5 y ese es el valor entonces que va a regresar esta función. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí lo ven claro o no? Nos están haciendo nada más. Claro como el agua, sí, cierto. Sí, sí, cómo no, César Alberto. Bueno, ya veré cómo le hacen la resolución a eso. Fíjense, bueno, finalmente, aquí la única bronca es de que no terminé esta onda. Ujú. Entonces, ahí está, ¿no? Ya lo cargué en memoria y entonces el exponente, por ejemplo, de 5 al cubo, ay, puse 5 al cubo, ¿no? Quedaría entonces esas multiplicaciones, como que de dónde salió el 5. Y mira, o sea, es con cada llamada. Aquí está la primera llamada que yo hago, o como mando a llamar entonces la función, ¿sale? Esta me va a mandar entonces a llamar este 5 por lo que regrese entonces esta función, que no sé cuánto va a ser, pero va a ser 5, la llamada del exponente, de esta función exponente de 5,3 menos uno. Y después entonces, esta se va a mandar a llamar con el exponente de 5 menos 5 de 3 menos uno, ¿va? Y después entonces se va a mandar a llamar como el exponente de 5 de 3 menos uno menos uno menos uno. Esta ya me va a mandar a llamar un 5,0. Ese 5,0 quiere decir que va a entrar a esta parte, a esta decisión, n igual a cero, y me va a regresar un valor de uno, ¿va? Y entonces ya viene todo de regreso, porque se queda entonces esperando aquí varias banderas, se empieza a dejar ahí varias banderas para decir entonces dónde se tiene que volver, dónde tiene que regresar los resultados de estas llamadas a las funciones, ¿no? Entonces primero sería un uno, después un 5 por uno, este 5 se queda aquí, fíjense, o sea, la llamada sigue siendo con esta x igual a 5, ¿sale? Y entonces después se vuelve a llamar 5 por 1 y luego se vuelve a llamar y ahora todo esto lo que va regresando, todo lo que tengo aquí
Bueno, en este caso sería este, luego este y luego todo este. Es lo que va regresando entonces en estas llamadas, lo que guardó en las funciones. ¿Sale? Sí. Entonces, esas son las llamadas que está realizando. Y si se dan cuenta, entonces esto puede ayudar muchísimo para dejar de utilizar entonces los ciclos como el while o el for o alguno de ellos, ¿no? ¿Sale? ¿Sí o no? Bueno, les digo, ya veré cuando tengan que resolverlo. Se empieza a tornar muy confuso. Vean, es así como una pirámide inversa. Tony Astor dice que pues hay leve, ¿no? Va. Vamos a ver otro ejemplo, porque sí, les digo que esta parte de la recursividad es muy, muy compleja, ¿no? Empieza a llegar a ser muy extraña, ¿no? Ahora, esta parte de la recursividad, ya esto se van a empezar a poner entonces más complejo, ¿no? Vamos a mandar a llamar exponencial rápida. ¿Qué podemos hacer aquí? Es exactamente entonces lo mismo. Vamos a elevar un número a la n, ¿no? Va a ser un número, vamos a mandarle entonces a la función la base y el exponente. ¿Cómo se puede hacer entonces un poco más rápido? De esta forma, para que vean que se puede entonces utilizar todas estructuras de else, if y todas esas ondas, ¿no? N módulo 2 es igual a cero, ¿sale? Y regresamos entonces exponencial rápida, mandamos a llamar entonces esa función, nos está diciendo que va a mandar x, entonces aquí yo le voy a mandar x por x y n entre 2. Y en caso contrario, voy a regresar x por, le valió, x por la exponencial rápida de x a la n menos 1. ¿Qué estoy haciendo ahora entonces? Fíjense, ahora tenemos un nuevo, este nuevo de exponencial rápida, en la cual va a tener entonces estas tres condiciones. Una, en el caso de que n sea igual a cero. En el caso donde n módulo 2 sea igual a cero. ¿Qué pasa entonces cuando n módulo 2 es igual a cero? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasó con Paco Martínez? ¿Dónde está? Igual está ahí diciendo de cosas siempre. Bueno, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? De esta exponencial rápida, tenemos, por ejemplo, 5 elevado a la 4, ¿no? En este caso. Y entonces vamos a poner, le voy a poner nada más como R, ¿no? Para no escribir todo de exponencial rápida. Esto torna un poco más rápido el cálculo de todo eso, ¿no? En este caso es cuando el exponente entonces es par, ¿no? Si lo recuerdan. ¿Va? Entonces, ponemos cuando 5 4, ¿no? Ahora vamos a ponerlo así para que
que vean todos el proceso entonces de esta forma entonces de programar con funciones. Ah, Monche, ya, está. Lo que pasa es que van a estar allá todos, ¿no? En la escuela. Ya llegué al salón, ya, ya estaba ahí, Conra, va, vientos. Pues va, entonces, va de vuelta. Tenemos 5 elevado a la 4, ¿no? X igual a 5 y n igual a 4. Entonces, cuando n módulo 2 es igual a 0, cuando n entonces es par, mandamos a llamar entonces exponencial rápida. ¿Qué estaríamos mandando a llamar? En este caso, la llamada que está realizando, entonces, esta primera función o esta primera llamada a la función sería 5 por 5 entre, ¿cómo se llama esto? N entre 2, ¿no? Quedaría 4 entre 2. Va. Ahora lo siguiente que nosotros tendríamos que llamar sería ER, sería de nuevo, ¿cuánto nos daría N ¿cómo se llama? N sería entonces en este caso 2 y quedaríamos como que N es totalmente par, ¿no? Entonces, 2 módulo 2 va a ser igual a 0. Entonces es un número total y completamente par, ¿no? Entonces, va. Cuando llegamos entonces a ese y 2, a este 2, entonces lo que hace esta cosa ahora va a volver a poner 5 por 5 y nos va a poner entonces esto de nuevo, ¿no? 4 entre 2 y a esto lo va a dividir entre 2, ¿va? Y ahora la llamada va a ser igual a n igual a 1, ¿no? 5 y 1. Entonces ER me va a mandar a llamar 5 con un 1. Cuando llega con 1, entonces, ¿qué es lo que manda a llamar? Entonces, todo esto que tengo aquí, toda esta parte que tengo aquí, control C, menos un 1, ¿no? ¿Va? Esta llamada entonces va a ser n igual a 0. Lo que nos está regresando aquí va a ser el n igual a 0 y esto es donde nos regresa ya un 1, ¿va? Y entonces va de vuelta. Quedaría que va a regresar 5 por el 1, ¿va? Eso le está regresando entonces 5 por el 1, pero luego nos va a regresar lo siguiente entonces a la llamada que está revisando. Entonces es llamar a 5 por 5. Este de aquí ya ni siquiera lo considera. Y después entonces lo que nos va a regresar sería un 5 por 5 por 5 por 5, ¿va? Entonces toda la llamada final de todo esto ya nos quedaría este 5 por 5 por 5 por 5, ¿va? Exactamente lo mismo, pero más barato. No, es un poco más rápida este proceso. Llega a ser un poquito más rápido. Fíjense, tenemos exponente a la 3 y tuvimos que hacer entonces todos estos llamados. En este caso nada más tenemos que hacer estos, de hecho son estos mismos llamados los que regresamos, los que se hacen. Serían esos 4 llamados a la función. ¿Sale? Entonces con todos esos llamados a la función, esta más bien sería, sí, sería 5 por 1. Entonces todos esos llamados a la función ya nos daría esto exactamente. Y si lo ejecutamos, ponemos entonces exponencial rápida y pues más o menos se tarda más o menos lo mismo. Pero ya cuando ponemos entonces números más grandes, por ejemplo 100 elevado a la 100, no es exponente, perdón, de 100 elevado a la 100, pues es relativamente también rápido, ¿no? Exponencial, exponencial. Más o menos ahí tenemos el mismo tiempo de ejecución, ¿va?
Sale pues, entonces pues ya, queda esto más o menos. Estas serían esos dos ejemplos para la función exponencial. Un ejemplo muy clásico entonces de las funciones recursivas sería la serie de Fibonacci, ¿no? Siempre es utilizada, ¿no? La que siempre hemos visto y la que ya debe tener hasta el gorro, ¿no? Entonces, en este caso de la serie de Fibonacci, le podemos poner que n es igual a cero, n igual a uno. Que esos son los valores, ¿no? Que tenemos siempre que nos generan problemas, porque recuerden entonces que esto de la serie de Fibonacci, vamos a tener que va a ser un 1, 2, 3, 5, 8, ahí le puse 4, 8, 13, 21, 34 y cosas así, ¿no? En este caso regresamos un valor de 1. En otro caso, regresamos entonces Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si tenemos esta parte de Fibonacci de 0 o de 1, o sea, si yo pido entonces Fibonacci de 0, me va a regresar un 1. Si yo pido Fibonacci de 1, me va a regresar un 1. Aquí podríamos poner entonces que a lo mejor queremos empezar con todo este proceso, ¿no? De la serie Fibonacci. Entonces, si fuera 0, que me regresara este 0. Si le ponemos un 1, entonces ya que me regresara con todos estos números. Pero finalmente, entonces, muchas veces ponen esto de la serie que comience de esta manera, ¿no? O en este caso, nosotros lo vamos a colocar así. En otro caso, lo que vamos a hacer es el mismo proceso entonces de la serie de Fibonacci. Por un lado, para que el cálculo sea un poquito más rápido o que utilicemos entonces más recursos de la computadora, utilizaríamos entonces aquí que vamos a mandar a llamar la serie de Fibonacci de n-1, de lo que nosotros estemos mandando llamar, más la serie de Fibonacci de n-2, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos aquí Fibonacci de 10 y ya nos da el valor de 89, ¿no? Finalmente, entonces, lo único que nos va a hacer es calcular los valores de la serie de Fibonacci. ¿Sabes? Lo que hemos estado haciendo en n veces. Este sería 55 y luego sería entonces 89, ¿no? Ese fue el valor que nosotros alcanzamos ahorita. Tenemos ahí entonces ya 89. ¿Sale? Lo mismo, pero más barato. Y pues ya lo podemos observar sin ningún problema. Entonces, pues pueden observar que esto nos ayuda a hacer el cálculo, por ejemplo, entonces de este número nos va a obtener entonces la suma de del n-1 más el n-2, ¿no? De este entonces quedaría este y este, pero el único detalle es cuando nos vamos acercando, cuando vamos creciendo n, el valor de n es mucho más grande. Entonces, el único problema empieza a ser que se empiezan a realizar muchas llamadas de la serie de Fibonacci, ¿no? Va. Para eso, entonces, vamos a escribir una función para el trazo de todas las llamadas a la serie. ¿Sabes? En este caso, entonces, le vamos a poner que realice el trazado de todo eso. ¿Va? Aquí vamos entonces a poner el valor de este objeto que nosotros estamos mandándole a llamar. O que estamos mandando entonces como parámetro a la función trazar. Le estamos poniendo entonces que su atributo o esa variable que va a tener ese objeto, que se llama indent, va a ser igual a 0, ¿no? Ahora, vamos a poner una cosa todavía más dañadísima. Ya nosotros vimos acá arriba, más bien no acá arriba, sino en la clase pasada, esta parte de las funciones anónimas, en las cuales nosotros podíamos colocar, por ejemplo, esta función lambda dentro de una función, como que lo que les decía al inicio entonces de la clase,
que entonces podíamos hacer entonces que una variable, asignarle el valor de esta función, pero con un valor en particular, para darle entonces una nueva, pues valga la superrebusnancia, una nueva funcionalidad a la función, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a definir entonces una función g de x, ¿va? En la cual nosotros vamos a darle esto, print. ¿Y qué vamos entonces a imprimir? Vamos a imprimir entonces este pipe de acá. Lo vi como chueco. Es que sí, lo manda como ay, ¿cómo se llama esto? Como itálica, ¿no? Dentro de esta onda. Entonces, esto lo vamos a multiplicar. Vean, lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar entonces por indent, ¿ah? Por el valor ese que estamos entonces mandando a llamar. Y de aquí entonces le vamos a poner un pipe con estas cosillas, ¿no? Y aquí vamos a poner esto. Esta es otra de las funciones especiales que vamos a tener, ¿va? Es f punto guión bajo name guión bajo, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí, o lo que nosotros tenemos aquí, es otra de las funcionalidades especiales que tienen estos objetos en la programación orientada a objetos en Python, ¿no? Ya nosotros sabíamos, déjenme ponérselos aquí, ya nosotros sabíamos, por ejemplo, el str, ¿no? Str, entonces, si se acuerdan de un objeto, voy a poner entonces objeto.str, lo que les daba entonces de, ¿cómo se llama esto? Que les regresaba, entonces, el comportamiento que les daba esta cosa era el comportamiento de cadena de entonces del objeto, ¿no? Ahora, también nosotros podemos utilizar el guión bajo name. ¿Que nos va a regresar? Nos va a regresar el nombre del objeto como tal. Y por objeto no me refiero simplemente a objetos como variables o estos objetos que nosotros hemos creado o que ustedes han creado entonces, sino simple y sencillamente me estoy refiriendo también a funciones, ya que como les había mencionado en Python, todo se trata entonces de funciones, ¿no? Están trabajando ahí como funciones. ¿Sale? Va que va. Y entonces también aquí nosotros podemos mandar a llamar el nombre de una función. Por ejemplo, nosotros ya creamos la función, la de Fibonacci, ¿no? Podemos mandarla a llamar y ya nos regresa algo. Pero si nosotros le ponemos fibName, nos regresa entonces, valga la superrebusnancia, y tontamente nos regresa el nombre de la función. Fib, ¿no? Ahí nos está dando como tal el nombre del objeto. Bueno, entonces vamos a utilizar todas estas habilidades. Ay, no sé por qué demonios se mueve esto. Más es igual a 1. Valor va a ser igual a f de x. Y vamos a copiar entonces esto. Indent f. Y aquí nada más entonces le vamos a poner, en lugar del nombre, le vamos a poner entonces regresar. Y aquí. ¿Estás? Aquí, ¿qué más estamos teniendo? Entonces, estamos utilizando entonces ese rep. ¿Qué nos hace esa función rep? O que estamos aquí entonces mandando a llamar con la función rep.
Esta función regresa entonces una representación que puede ser en cadena o que puede ser impresa, por supuesto, de un objeto dado, ¿no? ¿Va? ¿A qué me refiero con eso entonces? Por ejemplo, si yo pongo una lista, así, ¿no? La lista siempre más tonta que utilizamos, esta, y yo entonces lista guión bajo print, le pongo así como lista guión bajo print y le pongo repro de lista. Si yo imprimo, me regresa eso. ¿Qué diferencia hay entonces? Ninguna. Es muy similar entonces repro a utilizar str o string, ¿no? ¿Sabes? Ahorita parece que no tiene ningún sentido, pero ya lo va a empezar a tener cuando lo estamos utilizando dentro de estas funciones y estamos mandando a llamar o mandando entonces como parámetro de funciones a una misma función. Vean, entonces f.indent, le vamos a quitar 1 y regresamos el valor. En este caso vamos a regresar ahora g. ¿Qué está pasando entonces con todo este desgorrito que estamos haciendo aquí? Simple y sencillamente entonces esta función va a tener internamente una función dentro del cuerpo. Esta es una de las cosas que se pueden realizar aquí en Python en la programación funcional. Pueden ustedes colocar funciones dentro de funciones. Se empieza a volver bien extraño, ¿no? Entonces, vean, esta función que tengo aquí interna, o una función interna que va a tener esta otra función, va a recibir como parámetro X, ¿va? Recuerden, esto de acá es muy similar. ¿Dónde está lo de las funciones anónimas? Esto de acá, entonces, va a ser muy similar a como si yo hubiera creado, entonces, una función que me estuviera regresando un valor. Vean. Entonces, esta función lambda que yo había colocado aquí va a ser exactamente lo mismo que si yo hubiera puesto mi función, mando a llamar n, dos puntos, perdón, y aquí internamente hubiera definido mi función y que recibiera como parámetro a. Y que esa entonces realizara esta operación, ¿no? Por ejemplo, tmp va a ser igual a por n y que me regresara entonces tmp. Y aquí me va a regresar entonces externamente la función. Esto de acá es exactamente lo mismo que tengo aquí, pero esto va a ser con una función lambda, es un poco más pequeño. Me queda entonces todo en una sola línea. Y aquí ya lo hubiera tenido que poner entonces en todas estas líneas, ¿no? En definir esta función interna, regresar un valor, este valor que es donde se está operando, y esta función, la función externa, estaría regresando entonces esta función interna, ¿va? El valor que me está regresando es el de la función interna. Digo, es exactamente lo mismo que estoy haciendo acá, ¿sabes? Me voy a regresar entonces para acá. Entonces, el llamado de esta, trazar, va a recibir entonces esta función, ¿no? O alguna, bueno, más bien un parámetro en sí. No sabemos qué tipo de parámetro. Puede ser un entero, una cadena de texto, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero la ventaja entonces de Python es que todas las cosas son objetos. Entonces aquí lo que está recibiendo es un objeto. No sabemos de qué tipo sea ese objeto, pero es un objeto en sí, ¿no? Entonces se está ejecutando esta cosa, se define la función, o nosotros vamos a definir entonces una función interna dentro de nuestra función externa, la cual va a recibir entonces un valor X. Ese valor X entonces se va a realizar en operación aquí. ¿Qué está pasando entonces en este punto? Esta función f está recibiendo entonces como parámetro x. Y entonces al recibir como parámetro x, este parámetro x que está recibiendo de esta función, se opera, ¿no? Se realiza la operación.
Aquí nada más nosotros estamos haciendo modificaciones entonces a este parámetro que tenemos aquí, perdón, a este atributo que iniciamos nosotros aquí en cero, ¿no? Y que se va a estar ejecutando, bueno, más bien sumando varias veces. Mandamos a llamar el nombre de este objeto que nosotros estamos aquí recibiendo como parámetro de la función externa. También entonces este valor. Representamos también el valor que va a tener entonces este llamado a la función. Es por eso que es bastante interesante e importante esto. ¿Sale? Nosotros podríamos colocar valor aquí de un golpe y porrazo, pero puede ser entonces que no estemos recibiendo como tal o esa función no nos esté regresando un objeto que pueda ser imprimible, ¿no? Sería más bien entonces la representación impresa, por eso es repro, la representación impresa o la representación en texto de la función de ese objeto que nosotros estamos recibiendo. Y aquí finalmente nos está regresando entonces el valor, ¿va? Esta función entonces nos va a regresar el valor y finalmente esta función externa nos va a regresar esta función interna completa, ¿vale? Que repito, es lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí en la función lambda. Todo esto de esta parte, ¿no? ¿Sale? Yo sé que en esta parte es un montón de información, ¿sale? Pero nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les doy tiempo más o menos para que lo vayan colocando. Y en este caso vamos a mandar a llamar esto. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Le vamos a asignar entonces a esta función que nosotros tenemos el llamado a trazar, pero con ella misma. Empieza a ser entonces como un perro que se está persiguiendo su propia cola. Sí, Yair F. Indent lo definí yo. Se trata entonces, aquí déjenme escribirles, se trata entonces de esto, de un atributo del objeto F. Entonces, ese atributo nosotros lo podemos seguir llamando dentro de toda esta función, ¿no? Y es que lo va a tener en todos los llamados que nosotros le estemos haciendo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué podemos hacer esto? Fíjense, entonces, esta función, nosotros definimos entonces la función de Fibonacci acá arriba, ¿no? Aquí está entonces toda la llamada a esto. Estamos mandando a llamar entonces esta función, ¿va? Bueno, más bien la estamos utilizando entonces como un objeto, enviándolo a esta otra función, trazar, ¿no? Ya se empieza a poner bien confuso esto. Entonces, todo esto que viene aquí, o sea, todo esto de acá, lo estamos colocando como F. Pero recuerden, entonces, la ventaja que nosotros tenemos aquí es que esto es un objeto. Tiene un nombre, tiene una funcionalidad, tiene una representación en texto, tiene un comportamiento cuando le llamamos cuando lo mandamos a llamar como texto, fíjense, df.str, ya nos dice entonces o la funcionalidad que va a tener este objeto es un method wrapper str o function object de un objeto función en esta dirección de memoria. Se está guardando entonces en una dirección de memoria en particular, ¿va? Entonces, al tener esta funcionalidad o este espacio en memoria, podemos asignar a este objeto y lo mandamos como parámetro aquí. Se manda entonces como parámetro a trazar. Ponemos entonces esto de aquí y definimos entonces esta otra función interna, ¿no? Ya lo que nos va a regresar entonces esta función es otra función a la vez. Por tanto, esto lo podemos asignar a fif sin ningún problema. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, esto de aquí lo estamos metiendo en esto, realiza toda la funcionalidad que deba de hacer. ¿Dónde? Aquí. Realiza todo lo que tiene que hacer fib, ¿no? La función fib, o en este caso la función f, aquí.
Aquí la estamos mandando a llamar. Exactamente, estamos haciendo, en este caso, solamente en este preciso caso, estamos asignando valor a fif de x, ¿no? El valor que nosotros le estemos ahí asignando. Entonces, por tanto, esto ya está aquí metido. Estaría metido técnicamente en esto, ¿va? Y finalmente, entonces, lo que puedo mandar a hacer, sin ninguna dificultad, es mandar a imprimir if de 5, por ejemplo. Voy a borrar esta parte de acá. Hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Ese es todo lo que nosotros estamos realizando y todo lo que está generando entonces con esta parte. ¿Por qué? ¿Qué estamos aprovechando? Cuando estamos mandando a llamar entonces la función fif se está mandando a llamar a sí misma. Como se está mandando a llamar a sí misma y nosotros le estamos asignando a esta función de trazar, se realiza un llamado a todo esto a la vez. Es uno dentro de otro, uno dentro de otro, uno dentro de otro. Entonces, nuestro primer llamado es este, fif, de 5. Genera entonces esta parte. Le damos entonces que indent, este atributo entonces que yo le di, se le asigna un valor de +1, ¿va? Y después entonces manda a llamar esto. Pero esto es un llamado entonces a la misma función. Se rellama, vuelve a llamarse a sí misma, que sería todo esto, y entonces vuelve a ejecutar esta parte. Y así sucesivamente. Y además la función fif no solamente se está mandando a llamar a sí misma con n-1, sino se está mandando a llamar a sí misma con n-2. Entonces, toda esta funcionalidad nos permite el trazado de esas funciones, de esas llamadas. ¿No? Tenemos entonces aquí fif de 5, va a mandar a llamar fif de 4, pero a su vez, entonces sobre esta línea, va a mandar a llamar fif de 3. 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3. Y hasta ahí queda. Fif de 4 mandar a llamar fif de 3 y fif de 2 a esta altura. Fif de 2 manda a llamar fif de 1 y fif de 2 mandar a llamar fif de 1 y fif de 0. Y así sucesivamente, ¿no? Y aquí está entonces, cuando ya se haya terminado entonces de realizar las ejecuciones de a sí misma, entonces ya me pondría el siguiente valor, la siguiente impresión, que sería esta de regresar, ¿no? ¿Cuántos valores me va regresando? 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 5, y así sucesivamente, hasta llegar a la última evaluación, o cuando ya va regresando entonces de todas esas llamadas y me regresa un valor de 8. ¿Sale? ¿Va que va? Sí, manos, más o menos sí quedó, entonces, claro. Antonio Arce, Tony Astor, Monche, Paco, Yair, Mar Jimeno, César. Entonces estamos asignando funciones a funciones que nos va a regresar entonces así mismo funciones y esto nos permite entonces ir trazando los llamados de estas funciones. ¿Va? Podríamos entonces, por ejemplo, asignar exponencial. Podríamos entonces asignar la de exponente, perdón, exponente. Asignamos entonces a trazar exponente.
Fíjense, nada, o sea, lo único que le estoy enviando entonces es esa función, le estoy dando la funcionalidad adquirida entonces a ese trazado. Y ya cuando mando a llamar el exponente 5,4. Ah, no, perdón, es que aquí esta parte no funcionaría porque nada más está recibiendo un solo valor. Fíjense, lo que estoy intentando entonces aquí es enviarle esta función, o sea, se asigna, ¿no? Pero al momento entonces de ejecutarla, nada más aquí le estoy mandando a llamar un solo valor, ¿sale? Y entonces al mandarle a llamar un solo valor, me está diciendo entonces que en esta GDI está tomando solamente un argumento posicional, un parámetro, ¿no? Pero yo le estoy enviando ¿cuántos? Les estoy enviando dos. Por eso se llama entonces esta parte función anónima, porque realmente este nunca tiene nombre. Pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero va a tomar entonces la funcionalidad que nosotros le estemos dando acá arriba con estos llamados. Pero claro está que nosotros necesitamos hacer que esto sea exactamente entonces tenga los mismos parámetros y reciba entonces esos mismos valores que la función que nosotros le estamos enviando. ¿Sale? Poco a poco más claro. Vientos, gracias. Este, sale. Entonces, el único problema, bueno, aquí vamos a poner esta cosa, ya le puse como FIF. El único problema de esto, y creo que ya no lo había mencionado Paco Martínez la vez pasada, es esto. Esto entonces de la recursividad, si se dan cuenta, se manda a llamar a sí misma infinidad de veces, muchas veces. Y sobre todo en este caso que nos estamos mandando a llamar, porque estamos mandando a llamar esa función hasta en dos ocasiones, ¿no? Estamos poniendo como n-1 y n-2. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo aquí el llamado a Fibonacci 20, esta, como se pueden dar cuenta, entonces estamos regresando valores muy, o se están realizando sus llamados una y otra vez. ¿Sabes? Por tanto, ya no regresa entonces este valor, ¿no? De 10.946, pero se tarda muchísimo. El, este proceso entonces de mandarse a llamar con la serie de Fibonacci se tarda años, porque se está mandando entonces a llamar y tenemos todas estas llamadas a la serie, a las funciones. Entonces, esto no llega a ser muy tardado. Si ustedes llegan a poner, no lo hagan porque no se va a tardar mucho, se va a tardar tu compu. Si le llegan a poner entonces Fibonacci de más de 30, se va a tardar muchísimo en encontrarles entonces ese simple numerito. Y entonces ustedes me dirán, bueno, yo lo puedo realizar mucho más fácil o más rápido utilizando entonces ahí pues ciclos y ese tipo de cosas que nosotros ya habíamos visto, ¿no? A lo mejor es un poco más rápido, a lo mejor lo podemos realizar más fácil, pero para ello, ya nada más para ir terminando, nosotros podemos utilizar una cosa que se llama memorización. ¿De qué se va a tratar entonces esa memorización? Bueno, lo de la memorización, entonces, va a utilizar una especie como de memoria caché. No sé si conocen esta onda de la memoria caché, que va guardando información anterior a lo que nosotros, a lo que nosotros vamos guardando. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, en la parte esta del Internet, en la cual ustedes, por ejemplo, van almacenando la información de las páginas web que van visitando. Entonces, esa llamada a las páginas web que ustedes visitan, o cuando se manda esas páginas web, ya sé por qué no los estaba escuchando. Ya di, pues vino mal. Entonces, cuando ustedes mandan a llamar esas páginas web de nuevo,
se guarda un poco de esa información o se guarda una copia de la página web que ustedes visitan de manera continua y y lo que hace entonces el explorador para ahorrar recursos y sobre todo para que ustedes no tengan que utilizar tantos recursos de internet o tantos datos, por ejemplo, si lo están haciendo en un celular. El detalle ahí entonces que ya tiene guardada cierta parte de la página, localiza entonces si o realiza entonces con un algoritmo, revisa si ha habido cambios entonces en esa página y solamente aplica los cambios o solamente descarga esos cambios. Ya se la descarga entonces de los cambios, o a veces también cuando ustedes hacen F5, entonces ya empiezan a notar esos cambios. Dicen, ah, miren, esto no había aparecido entonces la última vez que entré a la página, ¿va? Y entonces se hace ese mismo proceso aquí. Ahí ya estamos sobre el límite. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar un caché con un diccionario, ¿no? Diccionario entonces va a estar vacío y voy a volver a definir Fibonacci. Y voy a revisar entonces si n se encuentra entonces en la memoria caché, en eso que nosotros estamos dejando como caché. Y podemos utilizar aquí el operador in. Entonces le estamos diciendo si n, si lo que estamos entonces mandando a llamar como n se encuentra dentro de la memoria caché o dentro de este diccionario que tenemos como caché, regresamos entonces caché de n. ¿Va? Y colocamos entonces que el resultado va a ser 0. Ese va a ser nuestro primer llamado aquí a la función. ¿Sale? Y aquí lo único que vamos a hacer es regresar entonces esa caché. Luego entonces aquí generamos el caché base, que va a ser que si n es menor o igual a 1, vamos a regresar un n. En caso contrario, vamos a asignarle al resultado n-1 más Fibonacci de n-2. Nuestro mismo proceso que nosotros estamos haciendo en la recursividad, ¿no? Y finalmente entonces aquí salvamos el caché en n, lo ponemos entonces como resultado. Imprimimos para que vean n, caché, ¿no? Las llamadas entonces que se van a hacer a la función, ¿sale? Ya para meterle aquí velocidad con esto. Va, entonces va a quedar de esa manera, ¿sabes? Primero revisamos si n se encuentra en la caché. Si se encuentra entonces en la caché, vamos a regresar ese valor que ya está guardado. ¿Dónde se empieza a guardar? Bueno, aquí. Este es el caché base, o sea, esto es nuestra estructura entonces original de la función recursiva. En este caso le vamos a poner cuando n sea menor o igual a 1, les vamos a regresar entonces n, que técnicamente no nos vamos a regresar a 1, ¿no? Y en otro caso, ahora el resultado va a ser entonces Fibonacci de n-1 y Fibonacci de n-2. Una vez que ya se haya calculado eso, nosotros guardamos esta información entonces en la caché. Esto es guardar entonces en este diccionario con la llave n. Vamos a mandar a guardar entonces ese resultado. Y nada más entonces, aquí mostramos n. Y vamos a regresar entonces el resultado, dado que aquí estamos mandando a llamar entonces esa información. ¿Se dieron cuenta entonces en el trazado que teníamos? Ya había muchas llamadas una y otra vez. Entonces, con esto ya se calcula mucho más rápido lo de la serie de Fibonacci, ¿va? Imprimimos Fibonacci de 50. Este se tardaría 1000 años. Y ya no lo empieza a calcular. Pero ahora ya lo va haciendo al revés. De este lado, entonces, estoy teniendo el valor de mi llave o el valor de mi diccionario. Y de este lado, entonces, los cálculos que vamos recibiendo entonces en la caché. Y entonces intenten realizar la prueba de poner un valor más pequeño, por ejemplo
de este Fibonacci con respecto de este, para que observen entonces el cambio. Si quieren, no pongan entonces este del trazado, e inclusive este le podrían quitar este print para que no hubiera ningún problema y para que quedara completamente libre esta función, y ya entonces podrían ustedes revisar esto de la memorización. Esto como tal se llama memorización. No memorización, sino memorización. Sin la R. ¿Va? Entonces, esta es una técnica en la que ustedes van guardando esta información en una caché. Lo único que van desperdiciando un poco sería memoria, pero en el otro caso se desperdicia mucho más memoria con el llamado a una y otra vez de las funciones. Y en este simple caso, entonces, lo que hacemos es mandar a llamar esas funciones y en caso de que ya se haya encontrado ese número en la caché o de que ya se haya calculado, entonces ya nada más le regresa el valor y ya tienen calculado. Y ya no tengan entonces que regresar y calcular entonces todo esto de vuelta. ¿Va? Se dan cuenta entonces con el anterior que realizamos, ya había muchos cálculos que se hacían una y otra vez, ¿no? Va, pues. Entonces, pues ya hasta aquí. No sé si tengan alguna duda. Yo sé que está bastante confuso y se torna entonces muy complicado, pero eso en esencia entonces es lo de la recursividad, ¿no? ¿Sale? ¿No hay ninguna duda o pregunta? Va, entonces váyanlo revisando. Esto lo vamos a dejar entonces hasta aquí. Lo voy a volver a retomar porque a partir de aquí entonces ya vamos a utilizar entonces lo que ya les había comentado y que creo que sí fue Paco Martínez el que me dijo que finalmente a todo esto y al uso entonces de las funciones anónimas y todo eso lo vamos a resumir entonces con el uso de unas cosas que eso es así como que de las partes más interesantes entonces de Python. Y esto lo vamos a crear entonces con unas cosas que se llaman decoradores, que van a ser esos, que le vamos entonces a dar esa funcionalidad a otras funcionalidades adicionales a otras funciones, utilizando nada más entonces una sola línea, ¿no? Pues bueno, entonces hasta aquí la dejamos y pues nos estaremos viendo, yo creo que ya de manera presencial en la siguiente clase, ¿va? Es mañana, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ahora sí ya va a ser presencial. De todas maneras, me voy a llevar mi traje de astronauta por si las dudas. Bueno, entonces termino aquí la transmisión en Twitch.